Aquí es echar a volar tu imaginación para convertir algo en una obra de arte. Fíjense nada más, en un pedazo de madera. Convertir de verdad en algo, en una obra de arte, pues se requiere de esa imaginación, esas ganas de hacerlo y que también te pueda gustar. Esto, por ejemplo, si se dan cuenta, es un pedazo de madera que pues pulimos, luego dibujamos a través de pirografía, es decir, quemado, y también aprovechamos también usar la lengua maya. Hay un video también más adelante se van a ver, PEC, que significa perro, y en plural pecobo, ¿no? Y pues representa a mis tres mascotas, que son dos chihuahuas y un perrito normal, pequeño, ¿no? ¿Qué tal? Aquí les quiero mostrar cómo, pues bueno, la imaginación también te puede hacer una obra de arte, en este caso una madera, en donde pues lo que hicimos es trabajo de pulir la madera. La cuestión es también aquí pirografiarlo, pues ya más o menos me gusta ir practicando la pirografía. Entonces son unos perritos y pues también tratamos de fomentar la lengua maya. Aquí pec, que es perro, y la terminación o es la pluralización, entonces significa perros, ¿no? Entonces aquí es madera pulida, lijado, y aquí pues les pusimos para poder colgar la llave. Llegando de la casa pues lo puedas tener. Entonces, que tantas cosas hay dentro de la selva con un buen manejo y que lo podemos enfocar para hacer cosas pues creativas, ¿no? Pues ahí tienen, esto representa a mis perritos chihuahuas, que pues bueno, ahí están presentes. Saludos.